Ragnar Lothbrok no era como otros niños. Mientras otros jugaban, él cazaba. Mientras otros obedecían, él cuestionaba. Mientras otros seguían caminos, él los rasgaba. Había algo en él que nadie podía explicar, algo que nadie podía domar, algo que no había sido aprendido, sino heredado. Como si en sus venas corriera sangre de una época diferente. Como si en su espíritu habitara la memoria de guerreros que habían muerto siglos antes de que él naciera. Como si en su alma estuviera grabado un código que no había leído en ningún libro. Era sangre antigua, sangre con memoria de guerra, sangre con sed de horizonte, sangre con hambre de eternidad. ¿Conoces esa sensación, hermano? Esa sensación de que hay algo en ti que no encaja con el mundo moderno, algo que arde por dentro y no sabes de dónde viene, algo que te hace diferente, peligrosamente diferente, algo que te empuja hacia caminos que otros evitan, algo que te susurra que no naciste para ser como todos, que no naciste para seguir, que naciste para liderar, que no naciste para obedecer, que naciste para conquistar, que no naciste para encajar, que naciste para destacar. Esa voz que los demás no entienden, esa no es trauma. Esa no es locura, esa no es rebeldía sin causa, esa es herencia, herencia de sangre que viene de mucho antes que tú, herencia de espíritus que lucharon cuando luchar era la única opción. Herencia de hombres que prefirieron morir de pie que vivir de rodillas. Herencia de guerreros que sabían que hay cosas más valiosas que la vida misma. Ragnar sentía esa herencia corriendo por su sangre, no como nostalgia, como llamado, no como recuerdo, como misión, no como pasado, como destino. Y ese llamado lo hacía imparable. Porque cuando tienes sangre de guerrero corriendo por tus venas, no puedes vivir como esclavo. Cuando tienes herencia de conquistador en tu espíritu, no puedes conformarte con ser conquistado. Cuando tienes código de líder grabado en tu alma, no puedes seguir ciegamente a otros. Por eso Ragnar era diferente desde niño, no porque hubiera elegido ser diferente, porque había nacido diferente, no porque hubiera decidido ser rebelde, porque había heredado rebeldía sagrada, no porque hubiera aprendido a no encajar, porque había nacido para no encajar. Esa diferencia no era defecto, era diseño, no era problema, era propósito, no era maldición, era misión. Pero el mundo moderno no entiende esa diferencia. El mundo moderno quiere domesticar esa sangre, quiere medicar esa intensidad, quiere normalizar esa diferencia. Quiere convertir guerreros en empleados, conquistadores en consumidores, líderes en seguidores. Y usa todas las herramientas que tiene para lograrlo. Educación que mata la creatividad, trabajos que matan el espíritu,
entretenimiento que mata la ambición, comodidad que mata la fuerza. Pero si tienes sangre como la de Ragnar, si tienes esa herencia corriendo por tus venas, algo dentro de ti resiste, algo dentro de ti se revela, algo dentro de ti dice no. No a la mediocridad, no a la conformidad, no a la domesticación, no a vivir como zombi, no a morir sin haber realmente vivido. Esa resistencia, esa rebeldía, esa negativa a ser como todos, esa no es tu problema, esa es tu poder. No es evidencia de que hay algo roto en ti, es evidencia de que hay algo intacto en ti. Algo que el mundo no ha logrado quebrar, algo que la sociedad no ha logrado domesticar, algo que el sistema no ha logrado programar. Tu sangre antigua, tu herencia guerrera, tu código sagrado. Ragnar nunca luchó contra esa herencia, la abrazó. Nunca trató de curarse de esa diferencia, la alimentó. Nunca pidió disculpas por ser diferente, se enorgulleció de esa diferencia, porque entendía que esa diferencia no era accidente, era propósito, no era casualidad, era causalidad, no era defecto de fabricación, era especialización de fábrica. Y esa especialización, esa diferencia, esa sangre antigua, esa fue la que lo hizo inmortal. No a pesar de ser diferente, sino precisamente por ser diferente. No a pesar de no encajar, sino precisamente por no encajar. No a pesar de su sangre guerrera, sino precisamente por su sangre guerrera. Y si lo que arde en ti no es trauma, ¿es herencia? Ragnar Lodbrok no aprendió a ser peligroso en ninguna escuela. No leyó manuales de estrategia militar. No tomó cursos de liderazgo. No estudió psicología de conquista. Ya nació con todo eso, grabado en su sangre, escrito en su espíritu, codificado en su alma. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un hombre puede nacer sabiendo cosas que nunca le enseñaron? ¿Cómo puede tener instintos que nunca desarrolló conscientemente? ¿Cómo puede poseer sabiduría que nunca adquirió deliberadamente? La respuesta está en algo que el mundo moderno ha olvidado. La herencia no es solo física, también es espiritual. No solo heredas el color de ojos de tu padre, también heredas sus instintos. No solo heredas la estatura de tu madre, también heredas su intuición. No solo heredas genes, también heredas código. Código de supervivencia, código de guerra, código de honor, código de poder. Ese código está en tu sangre, grabado por generaciones de ancestros que lucharon, que resistieron, que conquistaron, que sobrevivieron, que se negaron a ser víctimas, que eligieron ser guerreros. Cada batalla que pelearon quedó registrada en el código. Cada victoria que obtuvieron quedó grabada en la herencia. Cada momento de valor que mostraron quedó escrito en la sangre. Y ese código llegó hasta ti, no como recuerdo consciente, sino como instinto profundo, como sabiduría intuitiva, como conocimiento innato. Ragnar no tenía que pensar cómo liderar, simplemente lideraba. No tenía que aprender cómo inspirar, simplemente inspiraba.
No tenía que estudiar cómo conquistar, simplemente conquistaba. ¿Por qué? Porque el código estaba en su sangre, el código de sus ancestros, el código de generaciones de guerreros que habían enfrentado la oscuridad y habían ganado, que habían enfrentado la imposibilidad y la habían convertido en posibilidad, que habían enfrentado la muerte y habían elegido vivir con honor. Ese código no se aprende en libros, se hereda en sangre, no se enseña en escuelas, se transmite en espíritu, no se desarrolla en cursos, se activa en crisis. Y tú, hermano, ¿qué código está en tu sangre? ¿Qué sabiduría ancestral está esperando ser activada? ¿Qué instintos guerreros están esperando ser despertados? ¿Qué fuerza heredada está esperando ser utilizada? Porque no importa qué tan civilizado sea el mundo moderno, no importa qué tan domesticados querramos estar, no importa qué tan normales pretendamos ser, ese código sigue ahí, en tu sangre, en tu espíritu, en tu alma, esperando el momento correcto, esperando la crisis correcta, esperando la llamada correcta, esperando que dejes de fingir que no está ahí, esperando que dejes de avergonzarte de él, esperando que dejes de medicarlo hasta convertirlo en algo manejable, esperando que lo reconozcas, que lo honres, que lo actives, que lo uses. Ragnar nunca dudó de su código, nunca cuestionó sus instintos, nunca se avergonzó de su herencia, nunca trató de normalizarse. Sabía que lo que corría por su sangre no era casualidad, era causalidad, no era accidente, era diseño, no era defecto, era especialización. Sabía que había heredado no solo vida, sino propósito, no solo existencia, sino misión, no solo sangre, sino código. Y ese código era su brújula, su GPS espiritual, su manual de instrucciones para navegar un mundo que había olvidado cómo ser verdaderamente fuerte. Un mundo que había cambiado comodidad por coraje, seguridad por honor, conformidad por grandeza. Pero Ragnar no había olvidado. Su sangre recordaba, su código permanecía intacto, su herencia seguía viva. Y esa herencia lo guiaba hacia su destino. No hacia el destino que otros esperaban de él, hacia el destino que su sangre exigía de él. No hacia la vida que la sociedad había planificado para él, hacia la vida que sus ancestros habían peleado para que él pudiera vivir. Una vida de honor, una vida de coraje, una vida de propósito, una vida que valiera la pena ser recordada. El código no estaba en libros, hermano, estaba en su sangre, como está en la tuya. Solo tienes que dejar de ignorarlo, solo tienes que reprimirlo, solo tienes que avergonzarte de él, solo tienes que activarlo. ¿Qué tanto de tu fuerza ya estaba ahí? Solo está dormida. Había momentos en la vida de Ragnar donde no era Ragnar quien decidía, era su sangre. Momentos donde algo más antiguo que él tomaba control, algo más sabio, algo más poderoso, algo que conocía el camino, incluso cuando él no lo conocía. Cada decisión importante que tomó, cada batalla que eligió pelear, cada riesgo que decidió tomar,
no venían de cálculos racionales, venían de algo más profundo, de algo que no podía explicar con palabras, de algo que solo podía sentir con sangre. Era como si dentro de él hubiera un consejo de guerra ancestral, generaciones de guerreros susurrándole qué hacer, voces de hombres que habían enfrentado decisiones similares y habían sobrevivido, que habían elegido honor sobre seguridad y habían encontrado gloria, que habían elegido riesgo sobre comodidad y habían encontrado destino. Cuando Ragnar decidía explorar tierras desconocidas, no era curiosidad, era llamado. Su sangre recordaba que los hombres de su linaje no se conformaban con lo conocido, que eran exploradores por naturaleza, que habían sido diseñados para empujar fronteras, para descubrir lo imposible, para convertir lo desconocido en conocido. Cuando Ragnar decidía luchar contra enemigos más poderosos, no era arrogancia, era confianza ancestral. Su sangre recordaba que los hombres de su linaje no retrocedían ante el poder, que habían sido forjados para enfrentar gigantes, que habían sido entrenados para convertir desventajas en ventajas, para transformar imposibilidades en posibilidades. Cuando Ragnar decidía rechazar ofertas de paz cómoda, no era estupidez, era sabiduría heredada. Su sangre recordaba que los hombres de su linaje no cambiaban honor por comodidad, que habían sido educados para valorar la gloria sobre la seguridad, que habían sido programados para elegir destino sobre conveniencia, para preferir eternidad memorable sobre vida olvidable. Cada una de esas decisiones era un ritual de activación de su código genético, un ritual de conexión con su herencia espiritual, un ritual de alineación con su propósito ancestral. No buscaba gloria para su ego, buscaba eternidad para su linaje. No buscaba conquista para su placer, buscaba continuidad para su código. No buscaba poder para su comodidad, buscaba permanencia para su sangre, porque entendía algo que la mayoría de los hombres no entiende, que no vives solo para ti. Vives para todos los ancestros que murieron para que tú pudieras existir. Vives para todos los descendientes que necesitan un ejemplo de lo que es posible. Vives para activar un código que es más grande que tu vida individual, para manifestar un destino que trasciende tu existencia personal, para cumplir una misión que comenzó mucho antes de ti y continuará mucho después de ti. Y tú, hermano, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa conexión? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que venía de algo más profundo que tus cálculos racionales? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de tu sangre y le obedeciste? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que no eras solo tú tomando la decisión, sino generaciones de ancestros hablando a través de ti? Porque ese momento cuando tu sangre decide, ese es el momento cuando te alineas con tu verdadero destino, cuando dejas de vivir como individuo perdido y empiezas a vivir como eslabón consciente de una cadena eterna, cuando dejas de tomar decisiones basadas en miedo y empiezas a tomarlas basadas en código, cuando dejas de buscar lo que es fácil y empiezas a buscar lo que es correcto según tu herencia, cuando dejas de preguntar ¿qué me conviene?
y empiezas a preguntar ¿qué exige mi sangre? Ragnar no inventó su destino, lo activó. No creó su misión, la recordó. No desarrolló su código, lo heredó. Y tú tienes el mismo poder, el mismo código, la misma herencia, la misma capacidad de dejar que tu sangre decida, pero solo si dejas de luchar contra ella, solo si dejas de ignorarla, solo si dejas de racionalizarla hasta convertirla en algo seguro, solo si honras lo que heredaste, solo si activas lo que está dormido, solo si permites que tu sangre ancestral guíe tus decisiones presentes. Porque cuando haces eso, cuando realmente haces eso, dejas de ser víctima de las circunstancias, te conviertes en maestro del destino, dejas de reaccionar a la vida, empiezas a crear la vida, dejas de seguir caminos ajenos, empiezas a abrir caminos propios. Cada decisión se convierte en ritual, cada elección se convierte en ceremonia, cada momento se convierte en oportunidad de activar tu código ancestral, de manifestar tu herencia espiritual, de cumplir tu destino genético. Y si el destino no se inventa, se activa. Ragnar Lodbrok era muchos hombres en uno. Era el estratega frío que calculaba cada movimiento. Era el padre tierno que amaba a sus hijos con ferocidad. Era el asesino brutal que no mostraba piedad a sus enemigos. Era el buscador espiritual que cuestionaba a los dioses. Era el líder carismático que inspiraba lealtad ciega. Era el explorador incansable que nunca se conformaba con lo conocido. ¿Cómo es posible ser tantas cosas a la vez? ¿Cómo es posible contener tal contradicción sin volverse loco? La respuesta está en algo que pocos entienden. Ragnar no luchaba para conquistar territorio externo. Luchaba para encontrar paz en territorio interno. No buscaba victoria sobre enemigos, buscaba victoria sobre su propia inquietud. No perseguía gloria en campos de batalla, perseguía silencio en campos de alma. Porque Ragnar tenía algo que tortura a todos los hombres verdaderamente grandes, un espíritu demasiado grande para cualquier vida ordinaria, un alma demasiado profunda para cualquier satisfacción superficial, una sed demasiado intensa para cualquier fuente común, un hambre demasiado voraz para cualquier banquete material. Esa grandeza interna, esa era su bendición y su maldición, su motor y su tormento, su poder y su problema. Porque cuando tienes un espíritu de ese tamaño, nada común te satisface, ningún logro ordinario te llena, ninguna vida normal te calma, ninguna existencia predecible te silencia. Por eso Ragnar era inquieto, no porque fuera inmaduro, porque era inmenso, no porque fuera insatisfecho, porque era insaciable, no porque fuera problemático, porque era poderoso. Y ese poder necesitaba expresión, necesitaba manifestación, necesitaba canal, necesitaba propósito lo suficientemente grande para contenerlo. La guerra externa era solo síntoma de su guerra interna. La conquista de territorios era solo metáfora de su conquista de sí mismo. La búsqueda de enemigos era solo reflejo de su búsqueda de paz, porque el verdadero campo de batalla de Ragnar no estaba en Inglaterra, estaba en su alma,
El verdadero enemigo no eran los sajones, era su propia inquietud. La verdadera conquista no era de tierras, era de sentido. ¿Y tú, hermano, reconoces esa guerra interna? ¿Sientes esa inquietud que no se calma con logros normales? ¿Tienes esa sed que no se sacia con satisfacciones ordinarias? ¿Cargas ese espíritu que es demasiado grande para cualquier vida pequeña? Porque si la respuesta es sí, si realmente sientes eso, entonces entiendes el tormento de Ragnar. El tormento del hombre que nació para algo extraordinario, pero vive en un mundo que premia lo ordinario. El tormento del hombre que tiene alma de conquistador, pero vive en una época que castiga la conquista. El tormento del hombre que necesita misiones épicas, pero vive en un tiempo que ofrece solo entretenimiento. El tormento del hombre que busca enemigos dignos, pero vive rodeado de mediocres que no valen la pena como oponentes. Ese tormento no es tu problema, es tu indicador de que naciste para algo más grande, tu indicador de que tienes dentro de ti fuerzas que necesitan expresión épica, tu indicador de que no puedes conformarte con vida ordinaria, porque no fuiste diseñado para vida ordinaria. Pero aquí está el peligro. Si no encuentras canal constructivo para esa fuerza, se vuelve destructiva. Si no encuentras misión épica para esa energía, se vuelve tóxica. Si no encuentras enemigo digno para esa guerra, te conviertes en tu propio enemigo. Ragnar lo sabía. Por eso buscaba constantemente desafíos más grandes, horizontes más lejanos, misiones más imposibles, enemigos más poderosos. No porque fuera masoquista, porque entendía que su espíritu necesitaba alimentarse de grandeza, que su alma necesitaba nutrirse de épica, que su fuerza necesitaba ejercitarse en imposibilidades, que su guerra interna necesitaba manifestarse en guerra externa constructiva. Cuando no lo hacía, cuando se conformaba con vida pequeña, se moría por dentro. Se volvía inquieto, se volvía destructivo, se volvía su propio enemigo. Pero cuando encontraba misión digna de su grandeza, se volvía imparable, se volvía inspirador, se volvía inmortal. La pregunta es, ¿estás usando tu guerra interna constructivamente o destructivamente? ¿Estás canalizando tu grandeza hacia misiones épicas o la estás desperdiciando en entretenimientos? ¿Estás alimentando tu espíritu con desafíos dignos o lo estás matando de hambre con comodidades? ¿Estás ganando la guerra externa porque has alineado tu guerra interna o estás perdiendo ambas? Porque esa es la verdad brutal. Si tienes espíritu de Ragnar, no puedes vivir vida de empleado promedio. Si tienes alma de conquistador, no puedes conformarte con ser conquistado por rutina. Si tienes sangre de explorador, no puedes aceptar vivir en territorio conocido. Si tienes guerra interna épica, necesitas canal externo épico, o esa guerra se vuelve contra ti. ¿Estás ganando por fuera y perdiendo por dentro? Al final, hermano, Ragnar Lothbrok murió. Su cuerpo fue devorado por serpientes, su respiración se detuvo, su corazón dejó de latir. Físicamente murió. Pero aquí está lo extraño. Nadie lo olvidó.
nadie dejó de hablar de él, nadie dejó de inspirarse en él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un hombre que murió hace 1000 años sigue más vivo que la mayoría de los hombres que respiran hoy? ¿Cómo alguien que ya no existe físicamente sigue existiendo espiritualmente? ¿Cómo una persona que terminó su historia sigue escribiendo historia en otros? La respuesta está en algo que el mundo moderno no entiende. La inmortalidad no se mendiga, se gana, no se ruega, se conquista, no se pide, se construye. No es regalo que te dan, es legado que creas. Ragnar no pidió ser recordado, vivió de tal manera que se volvió inolvidable. No suplicó por respeto, actuó de tal manera que se volvió respetable. No mendigó admiración, se comportó de tal manera que se volvió admirable. No buscó que lo adoraran, se convirtió en algo digno de ser adorado. ¿Cómo? Viviendo según su código, muriendo según su honor, siendo fiel a su sangre hasta el último aliento. Cuando mataron a Ragnar, cuando lo echaron al pozo de serpientes, cuando su cuerpo fue destruido, su espíritu se liberó, su código se inmortalizó, su sangre se eternizó, porque había vivido de tal manera que su muerte se convirtió en nacimiento, nacimiento de una leyenda, nacimiento de un símbolo, nacimiento de una inspiración, nacimiento de un arquetipo que viviría para siempre en el alma de hombres que reconocían esa misma sangre en sus propias venas. ¿Sabes por qué la historia de Ragnar sigue viva? No porque fuera perfecto, porque fue auténtico. No porque nunca cometiera errores, porque nunca traicionó su esencia. No porque fuera invencible físicamente, porque fue inquebrantable espiritualmente. No porque tuviera todas las respuestas, porque hizo todas las preguntas importantes. No porque fuera el más fuerte, porque fue el más fiel a lo que era. Esa fidelidad, esa autenticidad, esa coherencia entre lo que era por dentro y lo que mostraba por fuera, esa es la que crea inmortalidad. No la inmortalidad del cuerpo, la inmortalidad del espíritu, no la inmortalidad de la carne, la inmortalidad del código, no la inmortalidad de la persona, la inmortalidad del principio. Y tú, hermano, ¿qué tipo de inmortalidad estás construyendo? ¿La que se mendiga o la que se gana? ¿La que se ruega o la que se conquista? ¿La que se pide o la que se construye? Porque aquí está la verdad brutal. Tu sangre te está llevando hacia uno de dos destinos, hacia la eternidad o hacia el olvido, hacia la inmortalidad o hacia la insignificancia, hacia la leyenda o hacia la mediocridad. Y esa dirección no la determina la suerte, la determina la elección. La elección de vivir según tu código o traicionarlo por comodidad. La elección de honor por vida o vida sin honor. La elección de ser fiel a tu sangre o venderte por seguridad. La elección de morir de pie o vivir de rodillas. Ragnar eligió la eternidad, no porque fuera fácil, porque era correcto, no porque fuera cómodo, porque era auténtico, no porque fuera seguro, porque era sagrado, no porque le garantizara éxito,
porque le garantizaba integridad. Y esa integridad, esa fidelidad a su código, esa autenticidad hasta la muerte, esa fue la que lo hizo inmortal. Porque cuando un hombre vive y muere según su código se vuelve eterno. Cuando un hombre es fiel a su sangre hasta el final, su sangre se vuelve sagrada. Cuando un hombre elige honor sobre supervivencia, su honor sobrevive a su muerte. Cuando un hombre elige ser auténtico sobre ser aceptado, su autenticidad se vuelve inspiración para generaciones. Eso es lo que pasó con Ragnar. Su muerte física se convirtió en nacimiento espiritual. Su final personal se convirtió en principio universal. Su historia individual se convirtió en arquetipo colectivo. Su sangre particular se convirtió en código general. Y 1000 años después, su sangre sigue corriendo. No por sus venas, por las venas de hombres que reconocen esa misma herencia, que sienten esa misma inquietud, que cargan esa misma grandeza, que buscan esa misma eternidad. Su código sigue activándose, no en su cuerpo, en cuerpos de hombres que eligen vivir según principios en lugar de conveniencias. Su espíritu sigue inspirando, no desde su tumba, desde el alma de hombres que se niegan a conformarse con vida ordinaria. Su guerra sigue librándose, no en campos de batalla antiguos, en campos de batalla modernos donde hombres luchan por mantener su autenticidad en un mundo que premia la falsedad. Esa es la verdadera inmortalidad, hermano. No vivir para siempre, sino vivir de tal manera que algo de ti viva para siempre. No evitar la muerte, sino crear vida que trascienda la muerte. No permanecer físicamente, sino inspirar espiritualmente. No ser recordado por tu nombre, sino ser recordado por tu código. Ragnar lo logró, no porque pidiera ser inmortal, porque se ganó la inmortalidad. No porque mendigara ser recordado, porque se construyó algo digno de ser recordado. No porque rogara respeto, porque se comportó de manera respetable. No porque suplicara admiración, porque se convirtió en algo admirable. ¿Y tú? Tú tienes la misma oportunidad, la misma sangre, el mismo código, la misma capacidad de elegir eternidad sobre olvido, inmortalidad sobre insignificancia, leyenda sobre mediocridad. La pregunta es, ¿vas a mendigarla o te la vas a ganar? ¿Vas a rogarla o la vas a conquistar? ¿Vas a pedirla o la vas a construir? ¿Tu sangre te está llevando hacia la eternidad o hacia el olvido?